Ahí estamos. Bueno, buenos días. Seguimos entonces con el tercer encuentro de este ciclo organizado desde aquí, desde el CIFI, en particular gracias a Georgina Riccardi, que está a cargo de las publicaciones del centro. Y le damos la bienvenida especialmente y le agradecemos mucho que haya accedido a la invitación a Juan Carlos Godoy de la Facultad de Psicología, que bueno, hoy nos va a iluminar acerca de un problema que todos los que tenemos que ver con revistas científicas nos preocupa todo el tiempo, que es el plagio en las revistas de ciencias sociales y, como él lo ha titulado, un viejo enemigo con nuevas mañas. Así que bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Para que tenga un poco más de contexto para la gente que después se va a sumar y bueno, para el resto, estoy acá porque tengo la responsabilidad de ser desde la creación, y soy uno de los miembros fundadores, el editor ejecutivo de la Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, ¿sí? La Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento es una revista que está hoy actualmente radicada en el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y CONICET, pero cuando fue creada allá lejos, en el 2009, junto con mis colegas Ricardo Pautazzi y Marco Cupani, se creó con el aval de la Facultad de Psicología y con el aval de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento. Pero la línea editorial no responde a ninguna de las dos organizaciones. Es una revista que tiene esa particularidad. Es una revista Scopus, hoy, dentro de la comunidad de revistas que tiene alojada la ONC, somos una de las 5 o 6 revistas que tienen esa condición. Y el otro tema de color, por ahí para aclarar, es que desde el 2009 hasta acá hemos tenido solamente un incidente con este fenómeno del plagio, que ya van a ver con qué tipo de plagio está relacionado, ¿sí? Porque hay varios tipos de plagio. ¿Okay? Nada, eso. Y el tema va a ser esto, plagio. Así que vamos a ver que no hay muchas cosas para decir nuevas, porque lo esencial se mantiene. Yo ahora voy a justamente tratar de arrancar por definir un término que sea estándar. Pero después hay matices, ¿sí? Y algunas complicaciones que seguramente o han visto ya o van a ver más adelante cuando venga alguien especialmente a hablar sobre IA en el mundo de la edición de publicaciones científicas, ¿sí? Así que, sin más, vamos a arrancar con esto. Esta es nuestra hoja de ruta, siguiendo el acuerdo establecido con Georgina, ¿sí? Vamos a revisar las principales características del plagio en las revistas de ciencias sociales. Yo lo voy a hacer con especial referencia a psicología, pero también voy a hacer mención a la información que he ido relevando de otras áreas disciplinarias. Particularmente, cuando lo hagan, me voy a referir a las organizaciones por ahí que son más reconocidas a nivel internacional. Voy a intentar dar un paneo también de qué es lo que pasa localmente, porque eso también puede ayudarnos a pensar y a explicar por qué tenemos un poquito más de debilidad en ese tema, por la forma en que son trabajadas estas agendas a nivel internacional y localmente. Voy a puntear muy poquito lo que tiene que ver con los desafíos que presenta este fenómeno del plagio en el marco de la inteligencia artificial, porque eso es tema central de otra presentación, pero no puedo soslayarlo, hay que mencionarlo, ¿sí? De alguna manera, ¿sí? Y van a ir apareciendo en toda la presentación algunos tips, algunas propuestas sobre cómo la comunidad académica, las asociaciones científicas, las universidades, redes internacionales y las propias revistas están desarrollando algún tipo de estrategia para hacerle frente a algo que nació prácticamente al mismo tiempo que nació la publicación científica, ¿sí? En el momento en que alguien presentó una comunicación original, poco tiempo después alguien quiso hacer algo sobre esa comunicación original sin hacer la atribución que corresponde a la autoría, que básicamente es la marca distintiva de lo que estamos hablando de como plagio, ¿sí? Y alguna que otra mención a la situación del contexto latinoamericano, que también ayuda a entender un poquito cómo estamos, ¿sí? Y a proyectar nuestras revistas, si estamos en ese proceso, teniendo en cuenta ese tipo de información, ¿no? Y no me dijo nada Georgina, pero asumo que así debe ser, porque esto es una comunidad de ciencias sociales.
asumo que en cualquier momento si alguien tiene una intervención, un comentario que quiera hacer, que lo haga, no hay problema, ¿sí? Esto tiene que ser una cosa bien fluida, bien dialogada, así que no se preocupen. Así también le bajamos un poco el dramatismo a la presentación que hizo Isabel. Lo de iluminación, no sé si va a ser tan así, pero capaz que si lo pensamos colaborativamente lo podamos lograr como meta, ¿está? Vamos a arrancar por hacer una cosa muy sencilla, que es definir términos, ¿sí? Primero, entonces, ¿qué entendemos por plagio? Bueno, ahí tenemos una definición. Dice, el plagio es lo que ocurre cuando un manuscrito o un trabajo utiliza palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a otra persona o fuente identificable sin atribuir debidamente el trabajo a la fuente de la que se obtuvo en una situación en la que existe una expectativa legítima de autoría original. ¿Sí? ¿Está claro? Con algunos matices este concepto o esta definición va a estar sobrevolando la presentación, porque de verdad una vez que más o menos uno acuerda sobre esto, después hay pocas cosas más que ajustar, pero es más o menos la idea general, ¿sí? ¿Ok? Entonces, el plagio es lo que ocurre cuando un manuscrito de trabajo utiliza palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a otra persona o fuente identificable sin atribuir debidamente el trabajo a la fuente de la que se obtuvo en una situación en la que existe una expectativa legítima de autoría original. ¿Hacemos una demostración práctica? Vamos a hacer una demostración práctica. Les vuelvo a leer la cita. El plagio es lo que ocurre cuando un manuscrito de trabajo, comillas, utiliza palabras, ideas o productos de trabajo atribuibles a otra persona o fuente identificable sin atribuir debidamente el trabajo a la fuente de la que se obtuvo en una situación en la que existe una expectativa legítima de autoría original. Cierro comillas. ¿Quién dijo esto? Teddy Fishman, ¿sí? Referente en su momento, máxima autoridad en ese momento, de un centro que se dedica justamente a la integridad académica y entre sus agendas o sus cosas a trabajar sobre el tema del plagio, que es el Centro Internacional para la Integridad Académica, ¿sí? Es la misma definición, literalmente. En la primera filmina no hice ninguna atribución de autoría, no usé ningún intercomillado, no les advertí nada a ustedes. Cualquiera de ustedes, si yo hubiera cerrado la presentación ahí, hubiera dicho, bueno, esta es la definición que da Juan Godoy de la RAC, de la Revista Argentina de Ciencia y Comportamiento sobre plagio. No. ¿Sí? Si hacemos bien las cosas, como está estipulado de manera convencional en muchas normas de estilo, en muchas guías éticas, debería ocurrir que aparezca esta definición o esta cita como corresponde, entrecomillada, como corresponde, citando al autor original. Y bueno, dado que esto es una presentación, de hecho yo hasta me tomé el trabajo de buscarles una foto relativamente reciente de Teddy para que, además, reforzar la noción de que esto lo está diciendo otra persona, no soy yo. Está dando la clase o la presentación en la conferencia. ¿Está? Eso, a grandes rasgos, es lo que constituye el plagio, ¿sí? Ese es el concepto básico, el apropiarse de la idea de otro, que es un tipo de plagio, ya lo vamos a ver, o replicar literalmente lo que otra persona, otro colega escribió sin atribuirle la autoría que corresponde, ¿sí? Y hay matices, hay variantes en el medio. ¿Vamos? Yo, digamos, voy a tomar lo que conozco más, porque mi revista, si bien es una revista que se llama Revista Argentina de Ciencia y Comportamiento, está fuertemente orientada y sus contenidos tienen que ver básicamente con recoger mucho de lo que la comunidad psicológica local, regional e internacional en alguna medida viene produciendo, ¿sí? Pero, digamos, para ir anticipándoles, más o menos todas las organizaciones mantienen el mismo tipo de lógica, misma estructura, ¿sí? Vamos a todas las organizaciones que tienen, voy a ser más preciso, todas las organizaciones que tienen como parte central de su agenda de trabajo el sostener publicaciones, ¿sí? Porque puede haber algunas matices, ya vamos a ver por qué, y eso puede ayudarnos a pensar o explicar por qué algunas organizaciones tienen, como en el caso de la Asociación de Psicología Americana, que es la principal asociación de psicólogos y psicólogas en el mundo, tiene un importante conjunto de publicaciones, pero además tiene un importante set de recursos para ayudar a los editores, a los autores, a los revisores a hacer su trabajo de la mejor manera posible, ¿sí? Hay todo un ecosistema que las organizaciones con más trayectoria y con más conjunto de publicaciones a su cargo, con más responsabilidad como editores o editoras, están, digamos, siempre produciendo más recursos, más talleres, más foros, y de alguna manera con eso también lo voy anticipando cuáles son las medidas de control que hay sobre el fenómeno del plagio y sobre otras cosas que van emergiendo, como por ejemplo el uso
bastante indiscriminado que viene teniendo la IA generativa. ¿Estamos acá? Entonces, simplemente advertirles esto. En lo que sigue voy a hacer fuerte énfasis en el conjunto de recursos y definiciones que ha venido produciendo la Asociación de Psicología Americana. Tengan en cuenta que la Asociación de Psicología Americana es lo que es, entre otras cosas, porque lleva más de 100 años de existencia y desde el principio siempre estuvo vinculada con la visibilidad o la comunicación de los resultados de la comunidad psicológica con revistas que fueron creciendo y consolidándose hoy en el ecosistema de publicaciones que tenemos, ¿sí? Entonces, en ese ejercicio o en ese esfuerzo, en esa trayectoria, la Asociación de Psicología Americana ha generado algo que capaz que muchos de ustedes han tenido que usar en sus revistas, que son las famosas normas APA, las normas de citación, ¿sí? Pero no son solamente las normas de citación, es todo un manual de ética de la publicación en donde están establecidas un montón de cosas, como por ejemplo, definiciones sobre qué es plagio y qué hacer al respecto, ¿sí? Que por ahí otras organizaciones con una trayectoria un poquito más chica no tienen todavía, no se han dado el lujo de poder sentarse a pensar y cómo escribir alguna documentación que oriente después a sus propios afiliados, afiliadas, asociados, asociadas, ¿sí? Entonces, vuelvo. ¿Cómo define la Asociación de Psicología Americana plagio? El plagio es el acto de presentar palabras, ideas o imágenes de otras personas como propias, ¿sí? Niega a los autores o creadores de contenido reconocimiento que les corresponde, y ya sea deliberado o no, y esto también introduce una distinción importante, el plagio viola los estándares éticos académicos, ¿sí? Para la Asociación de Psicología Americana este tema es serio, es central, y van a ver que aparece de muchas maneras mencionado, por ejemplo, en cada una de las normas de publicación de las revistas, pero además en el caso de la APA tiene toda una sección orientada a las publicaciones y al apoyo de la comunicación en revistas científicas o en revistas, entre comillas, más de carácter de comunicación pública de la ciencia. Entonces, hay guías, hay documentos, hay videos, hay talleres, la inconducta está registrada en el Código de Ética de los Psicólogos, que es un código que ha servido como orientador para la configuración de los códigos de ética de muchos países, incluido el nuestro. Entonces, está incluso mencionado en el Código de Ética que tiene componentes para la psicología como una práctica profesional y para la psicología como una práctica científica, ¿sí? Que es uno de los matices que tiene nuestra disciplina. ¿Estamos acá? Bien. ¿Todo es plagio? Una buena pregunta, ¿no? ¿Todo es plagio? Bueno, vamos a empezar a ver que hay matices y por eso es importante que como editores, editoras, como autores o autoras, estemos permanentemente revisando, regulando y chequeando, porque así como hay códigos, hay lineamientos, hay manuales de publicación, en última instancia hay personas detrás de los procesos y las personas tenemos subjetividad, ¿sí? Vamos a aprovechar que tenemos todo un público de ciencias sociales, así que vamos a hacer mucho énfasis en el tema de la subjetividad. Entonces, es importante saber que las personas, con nuestra subjetividad, igualmente tenemos que tomar decisiones, ¿sí? Bueno, en ese marco, tomar decisiones de publicaciones, cuando en el medio hay una potencial decisión vinculada con un potencial plagio, bueno, están en juego un montón de cosas. Entonces, más allá de que uno pueda objetivar o definir qué es plagio, después hay un juicio que un editor o una editora tiene que hacer sobre una situación en función de la información con la que cuenta, ¿sí? Y ahí entran los matices, y por eso la pregunta de si todo es plagio, ¿ok? Obviamente hay muchos casos de plagio que son sencillos, ¿sí? ¿Cómo arrancamos la presentación? Yo arranqué mostrando un texto con una definición de plagio, sin hacer atribución de autoría, sin hacer el uso de la comilla, sin mencionar al autor, etcétera, etcétera. Cualquiera de ustedes, si hubiera tenido dudas, lo que puede hacer, como vamos a ver más adelante, es recortar ese segmento y lo más sencillo sería, por ejemplo, usar hoy Google o alguna de las herramientas generativas que son de acceso público, si es que no tenemos la posibilidad, y ya vamos a ver qué implica, de usar un software especializado de control de plagio. Y se encontrara la misma cita, y se va a encontrar con información que va a decir esa cita aparece en tal lado, en tal lado, en tal lado, y cada vez que aparece mencionada TED, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y ustedes hubieran dicho, bueno, acá hay plagio. ¿Sí? Es fácil, relativamente fácil hacer ese tipo de control o de chequeo, ¿sí? En otros casos no es tan sencillo,
¿sí? Otros son más difíciles de evaluar y, como digo, editor o editora o consejo editorial, comité editorial tendrá que tomar una decisión y sopesarla mucho, ¿sí? Como yo les comentaba al principio, en toda la historia que tiene la revista Argentina de Ciencia de Comportamiento, creada en 2009 hasta la fecha, hemos tenido un solo caso de plagio. Y en su momento, cuando ese caso apareció, nosotros éramos una revista obviamente mucho más joven que ahora. Como editores éramos mucho más inexpertos que ahora. Entonces, una tarea que tomamos fue consultar a otros editores más experimentados de revistas latinoamericanas de psicología para decirles, che, tenemos este fenómeno, esta situación. ¿Qué sugerencia nos dan? ¿Qué nos pueden decir? ¿Es plagio o estamos dentro de este abanico que estamos discutiendo ahora? ¿O es algo que está permitido? ¿Sí? Bueno, de la ronda de consultas y del estudio que nosotros mismos fuimos haciendo de la documentación que había para esa época, llegamos a una decisión como comité editorial de definir que efectivamente se había incurrido en un tipo particular de plagio. Y el artículo tuvo que ser retractado, ¿sí? Retirado. Pero bueno, nada, lo que quiero decir es que hay todo un proceso, no es tan sencillo como tener una lista de verificación y ya está. Hay que hacer un trabajo activo que implica revisores, revisoras, que implica al comité editorial y a veces cuando a nosotros como equipo editorial se nos ata la rama, bueno, implica a veces tomar la decisión de hacer una consulta a colegas con más experiencia, con más trayectoria y volver a leer, volver a estudiar, volver a ver qué es lo que dicen las instituciones que tienen más trayectoria y que tienen normas estipuladas de redacción y de escritura para chequear que no estemos metiendo la pata, tomando una decisión tan seria como la que representa decirle a un autor su artículo tiene que ser retirado, ¿no? Y todos los efectos que van asociados con eso, después porque uno tiene que hacer una serie de acciones también, ¿tá? Entonces, ¿todo es plagio? No, todo no es plagio. Hay cosas que están permitidas, pero, digo, hay un abanico gris en donde vamos a tener que tomar una decisión. Para decir, bueno, esto lo dejamos pasar, ¿sí? O esto no lo dejamos pasar, hay que ajustar, hay que pedir a los autores que introduzcan alguna precisión, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué cosas puede ocurrirnos? Que seguramente nos han pasado un montón de veces como autores, o como revisores o como editores, que detectemos que hay uso de citas incorrectas, porque se escribió mal un nombre, por ejemplo, ¿sí? A veces cuando uno hace el análisis o habla con los autores, se comunica con los autores del artículo, a veces le tiene que reconocer que el problema no es del autor que está escribiendo ese artículo, sino que a veces es el problema, sobre esto pasaba hace mucho tiempo atrás, cuando no teníamos tan claro los autores que teníamos que mantener fijos siempre en la forma en que nos presentábamos en nuestros artículos, ¿sí? Podríamos encontrar artículos en el pasado de Juan Godoy, Juan C. Godoy, J. C. Godoy, ¿sí? Hasta que alguien, en algún momento, alguna organización empezó a decir, che, tenemos que estandarizar, homogeneizar la forma en que un autor va a aparecer con su identidad en las redes. Ni les cuento cuando hay homónimos, ¿sí? Me pasa a mí, mi nombre no es tan inusual y tengo homónimos en España, ¿sí? Y a veces, sobre todo hace muchos años atrás, aparecía Juan Godoy de acá, que era joven, que recién arrancaba y qué sé yo, y había un colega español, Juan Godoy, también, que se dedicaba también a la psicología y tenía obviamente una publicación mucho más extensa. Entonces eso generaba confusión, ¿ok? Y me sigue pasando hoy. Por ejemplo, seguramente muchos de ustedes conocen academia.edu, ¿sí? Que pretende pasar por una especie de centro que ayuda a la visibilidad de la producción de los científicos y ha virado en algo un poco particular, ¿sí? Entonces, uno de los mecanismos que tiene academia.edu es mandarte un mail diciéndote, hemos detectado una publicación tuya, por favor, convalidala, ¿sí? Bueno, en mi caso me ha pasado muchas veces que cuando recibo ese mail y veo la supuesta publicación mía, en realidad es un homónimo, ¿sí? Que trabaja en cualquier otra cosa, ¿sí? Y nada, digo, es un fenómeno más frecuente de lo que uno imagina y a veces entonces no hay mala fe de parte de ese otro autor que citó un trabajo, ¿sí? Entonces, no es plagio, pero hay que hacer un trabajo activo como comité que implica tiempo, que implica recursos, que implica investigar, para decir, bueno, acá no hubo mala fe, hubo un error. Y habrá que ver cómo se opera sobre ese error. Puede ser tan sencillo como decirle, mira, esta cita no está buena, corregila, qué sé yo, o
tendrá otros efectos, ¿sí? A muchos de nosotros y muchos de ustedes son docentes, somos docentes, ¿sí? Bueno, podemos encontrarnos con ese mismo error en el trabajo, una monografía o un trabajo presentado por un estudiante y a lo mejor sí en la prescripción de las pautas para hacer el trabajo dejamos establecido cuál es el impacto, el efecto de incurrir en ese error, podemos aplicar una penalización o simplemente quedarnos nuevamente en el señalamiento y ayudar a ese estudiante a corregir su trabajo respetando la atribución de autoría que corresponde, ¿sí? Fíjense, hay un abanico de decisiones que se pueden tomar al respecto, ¿sí? Entonces puede estar el uso de citas incorrectas, escribir mal el nombre de un autor, olvidar, o escribir mal un elemento en una lista de referencias, ¿sí? Nos pasa mucho cuando estamos corrigiendo, por ejemplo, supongo que muchas unidades académicas como el psico debe haber todavía trabajos finales, ¿sí? Bueno, a mí me pasa un montón. Como profesor que es asignado a un tribunal, me pasa un montón con muchos estudiantes de grado que cuando presentan su anteproyecto, o incluso la tesis misma, hay una cita en el cuerpo del texto, pero no está listada en la sección de referencias, ¿sí? Nada, eso hay que corregirlo, hay que mencionarlo también, ¿tá? Pero no es plagio, ¿sí? Es un error, ¿ok? Citar una fuente en el texto que no tiene una entrada correspondiente a la lista de referencias, que es lo que acabo de mencionar, no son entonces considerados plagios si el error es leve y si le podemos atribuir un descuido editorial o en algún proceso de la cadena de publicación, ¿sí? En vez de ser un intento realmente intencional, deliberado, de robar las ideas de alguien, ¿sí? O de reproducir algo de alguien como propio, ¿sí? Igualmente, como dije recién, puede haber penalizaciones para esos estudiantes, puede haber una advertencia para ese colega que incurrió en ese error, pero nada más grave que eso, ¿sí? No mucho más grave que eso. ¿Qué medidas tenemos contra el plagio? Bueno, yo acabo de describir muy sucintamente una forma artesanal en la que operamos en la Revista Argentina de Ciencia del Comportamiento hace unos años, ¿sí? Recibimos un señalamiento de parte de otro colega diciéndonos, creo que este trabajo ha incurrido en un tipo de plagio y aportó documentación, ¿sí? Nosotros como comité editorial en ese momento entonces tuvimos que tomar la documentación presentada por esa tercera parte, contrastarla con el original que ya habíamos presentado y ya estaba publicado en la revista, identificar efectivamente que había varias secciones que habían aparecido antes en otro tipo de material, darnos cuenta de lo que teníamos como revista, muy bien definido esto, muy mínimamente, tomar la decisión de recurrir a expertos para poder tener una mirada diferente, volver a leer material de la propia Asociación de Psicología Americana y de otras revistas reconocidas para ver qué matices había y hacer una apuesta en común y tomar una decisión como comité editorial. En nuestro caso fue decir efectivamente esto es plagio, es un tipo particular de plagio, se retira el artículo y contactarla y comunicar la decisión, perdón, a los autores del trabajo y explicarles por qué, ¿sí? Darles la oportunidad de hacer una contrarrespuesta y nosotros mantenernos después en nuestra decisión final, porque efectivamente, vuelto a chequear todo, se había incurrido en plagio, ¿tá? Eso hace unos cuantos años y probablemente muchas revistas que no tengan mucha capacidad más técnica y particularmente de recursos, sigue siendo un proceso relativamente extendido, ¿sí? No obstante, en el mundo por fuera de Argentina, donde las revistas cuentan con otros sistemas de publicación, voy a tocar muy poquito, simplemente para decir que en el caso de la revista Argentina de Ciencia del Comportamiento, como seguramente muchas de las revistas que ustedes tienen, es acceso abierto a diamante, ¿sí? No se paga por publicar, y no se paga por consumir o leer lo que está publicado, ¿okay? En el caso de la RAC, nuestro trabajo es totalmente ad honorem, sostenido entre becarios, becarias e investigadores juniors, diseños, distribuidos en todo el país, pero fuertemente concentrados acá en Córdoba, ¿sí? Probablemente sea un esquema que se está repitiendo en muchas revistas de acceso abierto de la ONC y de la región. Eso quiere decir que todo lo hacemos a pulmón y con cero recurso económico, ¿okay? Entonces, avanzar como están avanzando las revistas del mundo desarrollado, que sí tienen otro tipo de espalda y algunas de ellas incluso adhieren a otro modelo de publicación que no es el acceso abierto a diamante, marca una brecha tecnológica, ¿sí? Porque en esas revistas
a recursos para pagar la suscripción a muchos de los software que hoy dominan el mercado y que están diseñados específicamente para el control del plagio, ¿sí? Ahí tienen una captura de cómo funciona Authenticate, ¿sí? Que es uno de los más reconocidos, ¿ok? Para que se den una idea de lo que supondría para nuestras economías en un contexto en donde estamos atravesados por severos recortes en los presupuestos al ámbito de la ciencia, y donde particularmente hay un gran ensañamiento con las ciencias sociales, es muy difícil imaginar que podamos encarar esto, ¿sí? Esta plataforma, Authenticate, por ejemplo, establece un sistema de créditos. Uno paga en dólares por cierta cantidad de créditos y ese crédito destraba la revisión dentro de la plataforma de cierta cantidad de artículos, ¿sí? Esto se puede hacer a título personal, o se puede hacer como revista, o se puede hacer como universidad o como organización académica. Obviamente, digamos, los montos se van incrementando en función del tamaño de la organización y la cantidad de cosas que haya que resolver, ¿sí? Chequeado ayer para la charla de hoy, pagar personalmente el número mínimo de créditos permite pasar por el software de revisión 3 artículos, ¿sí? Hoy son $150, ¿ok? Yo debería pagar, si quiero revisar 3 artículos para míos, o de un estudiante, o de alguien que postuló a la RAC, debería pagarle a esta organización, a esta empresa, $150 simplemente para que me revise 3 artículos que además tienen limitación de palabras, ¿sí? Nada, fíjense que es una cosa que hoy por hoy, y no solamente en este contexto, sino incluso miremos un poquito para atrás, en otro contexto, $150 por 3 artículos que tienen límite de palabras, multiplicado por los artículos que potencialmente recibe una revista en cualquiera de nuestras disciplinas, hace literalmente inviable la posibilidad de resolver eso de una manera como la vienen resolviendo otras organizaciones que tienen más espalda, ¿sí? El software es divino, es una maravilla, puede hacer un montón de cosas. De hecho, ustedes pueden buscar de este o de los otros que encuentran en la web, como Turnitin, por ejemplo, u otros más. Van a encontrar, porque obviamente viven de eso estas empresas, todo un montón de videos donde demuestran las maravillas que puede hacer el software, el tipo de reporte que te tira, el nivel de porcentaje de solapamiento o de reproducción o de copia que pueden identificar línea por línea, párrafo por párrafo en el documento general. O sea, súper detallado, pero a un costo bastante alto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, nada, es una de las medidas que hay contra el plagio, entre comillas, de mayor nivel, pero con mayores desafíos en términos de recursos necesarios para poder sostenerlo, ¿no? Editoriales, docentes pueden utilizar software de detección del plagio, pero tienen que saber que es un recurso caro, ¿sí? Particularmente caro para nuestro contexto, ¿sí? Estos software están pensados exclusivamente para esa tarea, ¿sí? Identifican casos en los que se han copiado artículos completos, si coinciden pasajes de longitudes específicas, ¿sí? Si se han modificado palabras, ¿sí? Pero el contenido es prácticamente el mismo. Esto que es una técnica que es muy difícil para ahí, justamente para el que no tiene ese nivel analítico o esa paciencia para ponerse a leer, es lo que se conoce como patch writing, ¿sí? Que es un tipo particular de plagio que ofrece ya un desafío para nosotros, porque salvo el experto en el tema y que esté muy familiarizado como revisora con ciertos autores o con ciertas ideas o conceptos, para el más novel, el más joven, el que tiene menos trayectoria, puede ser algo difícil de distinguir entre algo que reemplaza una palabrita por acá, reemplaza otra palabrita por acá, otra por acá, y se presenta como si fuera original, un desarrollo original del autor, y en realidad lo que está ocurriendo es que no se está haciendo la atribución de autoría y se está haciendo patch writing, que es un tipo particular de plagio. ¿Ok? ¿Ah? Bueno, estos softwares son particularmente buenos para eso, por ejemplo, ¿sí? Con la forma en que están diseñados y procesados. Y trabajan, después en todo caso le paso la presentación a Georgina para que la comparta con ustedes y la puedan ver con más detalle, pero en la imagen que tienen ahí, lo que hace el software en este caso es que en un lado te pone el documento que vos querés chequear, en el centro te pone una columna con las cosas que va detectando, y a la derecha, si vos lo desplegás o no, te va diciendo el porcentaje, por ejemplo, de
originalidad o como ustedes lo entiendan, ¿sí? Entonces, te puede decir, bueno, este texto tiene un 80% del texto que hemos encontrado como original. Es mucho, ¿sí? Y no se está haciendo la atribución de autoría. Bueno, nada, ese nivel, así en todo el documento, y termina después con un output, con una salida, con un reporte que vos podés tener como editor o editora y después comunicarlo al autor diciendo, bueno, te rechazamos el artículo porque no pasaste el filtro establecido con el control de software, simplemente por eso. ¿Ah? Pero de nuevo, como les dije, es un software o son softwares, aplicaciones caras hoy y hay que trabajarlo en ese sentido dentro de la comunidad. ¿Sí? En general nuestras revistas son autogestionadas, hay que andar cuidando de que en la universidad nos alojen la revista en el server de la universidad. O sea, cada uno de nosotros va tomando pequeñas decisiones para minimizar el impacto sobre la economía de la revista y se sostiene la revista con el esfuerzo ad honorem de mucha gente. ¿Sí? Vamos a meternos ahora con otro tipo de plagio, el autoplagio. ¿Sí? Que es otro matiz también y otro fenómeno bastante extendido. ¿Sí? Y donde, de nuevo, como en el caso que les mencionaba hace un rato, hay que tomar decisiones. ¿Sí? Como cuando discutíamos si todo es plagio. ¿Todo es autoplagio? Bueno, también hay decisiones. Hay cosas que no, que son permitidas, ¿sí? Y hay cosas que hay que trabajar. ¿Okay? ¿Qué es el autoplagio? Es presentar como original un trabajo que previamente ya publicamos, ¿sí? Y al igual que el plagio, es poco ético, ¿sí? No podemos, como decimos popularmente por esta parte del mundo, refritar algo, ¿sí? Reciclar algo que ya publicamos, ¿ok? Y esto es importante porque en nuestra cultura, la cultura anglosajona no es que no haga autoplagio, pero lo tiene un poco más claro, está más informada, entonces, bueno, nada, lo tratan de evitar sistemáticamente, ¿sí? Pero en nuestra cultura más latina, hay mucha gente que dice, pero son mis propias ideas, ¿cómo no voy a poder recuperar mis propias ideas, mi propio trabajo? Podés, pero hay reglas. ¿Sí? Eso es lo importante que tengamos en claro. No es que está impedido totalmente. Hay cosas que podés recuperar. Por ejemplo, yo que vengo de una disciplina que no solamente tiene áreas en donde se trabaja con personas o con las aproximaciones cualitativas, lo que sea, sino que hay gente, colegas que trabajan, como lo hice yo en el pasado, ahora no lo hago, con modelos animales, con estudios de psicobiología, de psicofarmacología y todo lo demás, hay en ese ámbito, hay protocolos que una vez que uno los definió, los puede reutilizar en un montón de otros estudios posteriores. ¿Sí? Entonces, la regla general ahí es que si vos estás usando un protocolo que ya citaste en un trabajo, en general no volvés a repetir todo el esquema protocolar, sino que una vez que lo hiciste público y lo tenés que usar en el trabajo 2, en el trabajo 3, en el trabajo 4, en el experimento 5, qué sé yo, lo que sea, y vas pensando en publicaciones posteriores, simplemente te citas a vos mismo diciendo, qué sé yo, Godoy 2002, y pones el trabajo y decís, bueno, para un detalle más ampliado de los procedimientos seguidos, ver tal trabajo. Y se acabó. ¿Sí? Entonces, ahí es válido, porque yo me estoy citando a mí mismo, pero bueno, porque yo creé un protocolo de trabajo que voy a estar utilizando sistemáticamente después en un conjunto de investigaciones posteriores que obviamente tienen todas potencial después de ser publicadas. ¿Sí? Eso es autoplagio, si cabe el término, es un autoplagio positivo, es decir, estoy habilitado a hacerlo, puedo decir esto, recuperar incluso partes importantes de un protocolo porque considero que es importante que nadie se coma ningún paso porque si no la va a pifiar en la replicación del estudio, etcétera, etcétera. Eso es válido, eso es posible, ¿sí? Eso puede estar establecido y definido sin problemas. O si uno no tiene una definición total, puede, llegado al caso como comité, sentarse y va a encontrar elementos para terminar fallando que pasa, es tolerable, ¿sí? En otros casos no es tan sencillo o la decisión va a ser de otra naturaleza, ¿sí? El autoplagio, el problema que tiene es que le hace creer a la gente que hay más información disponible de la que en realidad hay, porque no es que hay bocha de publicaciones, o sea, uno va, si no hace correctamente el trabajo de autocitarse, va creando la ilusión en el lector o en la lectora de que hay mucha información sobre el tema, muchas investigaciones sobre el tema y en realidad es una idea original que se plantó, se presentó, se publicó en algún momento puntual y después ya está, ¿sí? Entonces,
eso es algo que tenemos que trabajar fuertemente en nuestra comunidad, porque de nuevo, en nuestra comunidad está más extendida la idea de que si algo es de uno, bueno, aplican otras reglas. Las puedo mencionar todas las veces que quiera, no hace falta que lo cites. Bueno, nada, hay que ir cambiando eso culturalmente para que la gente entienda que así sea de uno, hay reglas que tienen que ver con cómo se reproduce ese material una vez que ya se publicó por primera vez, y en qué medio se puede hacer y en qué extensión se puede hacer, ¿sí? Esto es muy importante porque también como parte de nuestra cultura, y nos pasa sobre todo con los chicos más jóvenes, esto es otro elemento que hay que considerar capaz que en otro módulo, pero otro elemento que tenemos que considerar es la presión que impone la cultura del paper cuando pasa a ser central en las evaluaciones académicas como un elemento de definición de si asigno una beca o no, o si asigno una promoción o no, o un ingreso a carrera o no, ¿sí? Entonces, bajo ese esquema de presión que impone la producción, que hace fuerte énfasis en un tipo particular de material, que es el paper, bueno, a veces los chicos más jóvenes hacen lo que se llama ahí publicación duplicada. O sea, tienen una misma idea y la mandan al mismo tiempo a 2 o 3 revistas, ¿sí? O la publicaron en una revista hace un tiempo y después, en un año después, la vuelven a presentar a otra revista. Las revistas no estamos habituadas en nuestra región a dialogar entre nosotros, aun cuando compartamos la misma comunidad, ¿sí? Entonces, por ahí se nos puede pasar por alto ese fenómeno y nada, tenemos esto, una publicación duplicada, que también es un tipo de plagio y un tipo particular de autoplagio, ¿sí? Y sobre el cual hay que avanzar y controlarlo también de alguna manera, ¿ok? Esto no pasó, ahora sí. ¿Qué se considera entonces específicamente autoplagio? Bueno, vamos por partes. Algunas instituciones pueden considerar autoplagio si un estudiante entrega un trabajo escrito para una clase, para completar una tarea de otra, sin autorización del profe, ¿sí? Seguramente a muchas de ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado como profe, que cuando uno recibe un trabajo, yo soy profe de una materia que está en el tercer año de la carrera que se llama Métodos de Investigación en Psicología, donde sí o sí los estudiantes tienen que presentar escritos, ¿sí? O avances de proyectos de investigación. ¿Qué nos ha pasado? Nos ha pasado a veces que nos presentan un proyecto de investigación que fue presentado el año anterior por otro estudiante. Y ese estudiante se lo facilitó, o en el peor escenario posible se lo vendió a ese compañero que va a cursar un año después, y ese compañero ya viene con un proyecto cocinado, ¿sí? Puede ocurrir que se nos pasen un montón de veces. Lo que pasa es que a veces ocurre, una cuestión simplemente azarosa, que te cae en las manos el mismo trabajo que vos evaluaste el año anterior, ¿sí? Bueno, nada, es un tipo de plagio, ¿okay? El estudiante ahí está refritando el trabajo de otra persona, cambia su nombre, cambia el nombre del grupo, pero el trabajo es básicamente el mismo, ¿sí? Ese es un problema. Después, transversalmente puede ocurrir que materias tengamos la misma demanda en el mismo año de cursado a nuestros estudiantes de un proyecto de investigación, que es un elemento muy particular de enseñanza que tenemos, al menos en psico. Y puede pasarnos que nos llega a nosotros un proyecto que fue presentado en psicología sanitaria, que es una materia que está en el mismo año. Entonces, bueno, nada, a veces quedamos advertidos, honestamente, o sea, viene el estudiante a decirnos, profe, yo estoy trabajando sobre este tema acá, puedo ahorrar recursos, qué sé yo. Y si tiene el acuerdo del profe de sanitaria y el acuerdo nuestro, lo decidimos así. Pero ahí hay una decisión clara de transparentar el proceso y se toma una decisión propositiva. Decir, bueno, está bien, entendemos, vas a resolver con un mismo esfuerzo las exigencias académicas de 2 asignaturas distintas, hay acuerdo de las 2 asignaturas, en un caso te van a aplicar unas pautas de evaluación, nosotros te vamos a aplicar otras, listo, se acabó, no hay problema, ¿sí? Pero en otros casos no. Entonces, esto puede, obviamente, violar los principios de integridad académica, en algunas universidades, unidades académicas existe el código de honor, puede haber un código de ética explícitamente diseñado para la universidad o para la facultad, etcétera, etcétera. Bueno, habrá que ver qué tipo de medida hay que tomar si uno encuentra este tipo de autoplagio, ¿sí? Por otro lado, incorporar trabajos de clase previos a la tesis o disertación, como le dicen en algunos lugares, ¿sí? O el trabajo final, y desarrollar trabajos propios puede ser tolerado, puede ser permisible, ¿sí? Igualmente esto supone, de nuevo, otra acción de transparencia. O sea, ese estudiante, ese tesista, ese doctorando, doctoranda, ese maestrando, maestranda, tiene que hablar con su director o directora para decir, che, yo voy a hacer esto, o quiero hacer esto, ¿sí?
A veces eso implica alguna decisión de comunicación también con las autoridades de la carrera, ¿sí? A veces no es necesario, ¿sí? Yo hoy me presenté como editor ejecutivo de la revista Argentina de Ciencia y Comportamiento. A la par, y por un tiempo más, soy el director del doctorado en psicología de mi facultad. ¿Okay? Nuestro reglamento del doctorado establece claramente que la propiedad intelectual de la tesis es del tesista y establece claramente que algunas partes de la tesis pueden ser publicadas antes en revistas sin afectar el criterio de originalidad que tiene que tener una tesis doctoral. ¿Está? ¿Okay? Nuestro reglamento es claro, ¿sí? Pero otros casos no. Lucy, ¿cómo va? Sí. Juan, buen día. Buenos días a todos. Te pregunto por el caso inverso. Una vez que se ha redactado la tesis, que se ha presentado, que se ha defendido, por ejemplo, queda subida a un repositorio, como muchas veces bueno, casi siempre lo solicitan las universidades. Y se toma una sección de esa tesis, ya sea la revisión de literatura teórica o una parte del trabajo empírico, para reformularlo en forma de artículo y darle otro destino de publicación, que pase por otras etapas evaluativas, que tenga otros circuitos de circulación justamente, en ese caso. En ese caso está permitido. De hecho, déjame ver si el timing tuyo es genial, porque lo tenía previsto acá. Ahí va. Ahí está, mira. Después en todo caso retrocedo para retomar. Pero Justito lo ese. que estás planteando básicamente está dentro de las excepciones, ¿sí? Es decir, vos efectivamente podés recuperar parte de tu tesis o toda tu tesis para un sistema de publicaciones. Recordemos, como dice ahí, que uno en sentido estricto, como decías vos, el repositorio que pueda tener un doctorado, por ejemplo el doctorado en psico. Hoy, yo te tengo que ser totalmente honesto, es muy difícil acceder al repositorio del doctorado en psico porque no está implementado por el área de comunicación de la Facu. Entonces, literatura gris. Y es una picardía porque son investigaciones sumamente relevantes, originales, muchas de ellas desarrolladas atendiendo a la coyuntura propia nuestra. Y hasta que no me dé esta decisión que vos estás señalando de que el autor o la autora, junto con su equipo de dirección, digan vamos a publicarlo, es literatura no accesible. Es una picardía. Entonces, si vos querés ampliar el público, como dice ahí, a un medio de mayor circulación, bueno, en algunos casos está totalmente habilitado. En el caso del reglamento nuestro lo habilitamos antes. O sea, si vos fueras doctoranda nuestra, Lucy, y sobre tu trabajo, no sé, supongamos que ya, querés asumir un nuevo desafío, decidiste asumir un nuevo desafío y querés hacer el doctorado en psicología, que me parece ya un exceso para alguien con tu trayectoria. Pero bueno, supongamos que quisieras hacer el doctorado en psicología, pero con un proyecto que tenga que ver sobre el sistema de publicaciones en psicología. Bueno, naturalmente, probablemente va a llegar un momento donde vayas sacando publicaciones antes de llegar a la instancia de la defensa doctoral y de presentación de la tesis en sí misma, ¿sí? Bueno, nuestro reglamento te habilita para hacerlo hoy, no hay problema con eso, ¿sí? Suponete que, bueno, por algún motivo fuiste estratégica y, como decías vos recién, la tesis se presentó, no hubo ninguna publicación, pero ahora que está presentada quiero publicarla. Bueno, aunque no está explícitamente señalado en nuestro doctorado, estás habilitada, ¿sí? La norma o la convención hoy en general es que vos querés llegar a un público más amplio, cumpliste con todas las normas establecidas por la maestría, el doctorado, lo que fuere, entonces simplemente con que lo informes de alguna manera, y hay formas de informarlo, podés ir sacando las publicaciones que consideres necesarias, ¿sí? No hay problema con eso, ¿sí? Y de hecho me anticipo a otra cosa que seguramente va a aparecer, y en donde hay más desafíos para la comunidad, que es que seguramente muchos de nosotros hemos pasado por la experiencia de ir a un congreso y saber que nuestra presentación quedó en las actas del congreso. ¿Okay? Técnicamente, yo puedo reciclar esa presentación de la acta del congreso y transformarla, como decías vos recién, Lucy, en una publicación. ¿Sí? Hay, por ejemplo, yo vengo siguiendo la estrategia o la normativa establecida por la Asociación de Psicología Americana. La Asociación de Psicología Americana tiene bien establecido esto. Está permitido. ¿Sí? Vos podés tomar algo que quedó en un acta de congreso, publicado, y después hacer el ejercicio de ampliarlo y transformarlo en un artículo manteniendo muchas secciones de lo que está en el acta e incluso el mismo título. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre en la práctica? En la práctica ocurre que tenés revistas que explícitamente te dicen que no. ¿Sí?
Y es un problemón ese, porque vos decís, bueno, pero a ver, el órgano rector de todas las revistas de psicología del mundo lo deja establecido en su manual de publicaciones, y vos que sos editor, o usted que es editor de esta revista de psicología, me está diciendo que no a algo que una entidad rectora más importante le dice que se puede hacer, ¿sí? Y es un problema porque vos tenés cerrada la puerta a una revista que a lo mejor es la revista de tu área de especialidad, vos considerás que el público más importante está ahí, y porque hay una decisión que no termina de ser totalmente fundamentada de impedir la recuperación de eso que presentaste en un congreso, tenés que buscarte otra revista que a lo mejor no tiene el mismo nivel de visibilidad, el mismo scope o lo que sea, ¿sí? Me acaba de pasar a mí, ¿sí? Teníamos un trabajo con otras colegas que fue presentado en un congreso. Dijimos, bueno, ¿por qué no lo transformamos en un artículo? Perfecto. Hicimos todo el esfuerzo, lo fiteamos, lo ajustamos, lo mandamos a una revista de la especialidad, es un artículo sobre políticas públicas y drogas, ¿sí? Lo mandamos a una de las revistas que consideramos que era la más importante en idioma español, y la respuesta de la revista ni siquiera pasó a revisión. Cuando en la nota vos tenés que explicar de dónde vino, o qué inspira, motiva la postulación del artículo, nos dijeron, no, ustedes ya presentaron esto en un congreso, la política editorial nuestra es no reproducir artículos de congresos, ¿sí? Nosotros hicimos una contrarrespuesta a ese editor diciéndole, mira, está esta documentación, y además en nuestra comunidad científica, por estar bajo el paraguas de CIGEVA, de CONICET, tenemos que hacer un registro de este tipo de cosas, entonces tenemos que asentar el acta del Congreso, esto, otro. O sea, hay muchas formas en donde estamos transparentando qué es lo que estamos haciendo, ¿sí? No. El editor se mantuvo en la negativa, ¿sí? Entonces terminamos buscando otra revista, ¿ok? No sé si te respondí la pregunta, Lucy. Genial. Isabel, dale, y de paso me das tiempo para volver hacia donde tenía que estar. Dale, no, quería volver un poco sobre lo que planteaba Lucía y lo que vos habías desarrollado, fundamentalmente lo del RDU, digamos, que en realidad, tal como dicen las siglas, el RDU es un repositorio digital, y que haya incluida, que estén las tesis de grado o posgrado ahí, no implica que estén publicadas, sino que están depositadas ahí a la manera en la cual antes estaban depositadas en la biblioteca física, digamos que uno dejaba un ejemplar. Sin embargo, tenemos el problema que hay veces, nos ha pasado con una tesista mía y demás, que se señala, bueno, pero esto no es original porque ya está publicado. Entonces, nada, mandar la nota y explicar, bueno, pero esto es un repositorio, no que esté puesta en línea, no quiere decir que esté publicada, sino que es un requisito. Bueno, digo también como para complicar la cosa, de que no es solamente con las actas, sino que a veces uno se tiene que poner en explicar que el repositorio es eso, es un repositorio, pero que no implica su publicación, sino eso, poner a disposición del público, y sobre todo de la universidad, a partir de la cual se hizo esa investigación, los resultados. Nada, como para sumar eso, que no sé si... Está muy bien porque no todos los países tienen como Argentina una ley nacional de repositorios digitales. Exacto. Eso también implica que hay que explicar un poco la coyuntura o el contexto a alguien que sí se trata de una revista externa, ¿no? Pero está bueno el comentario. No, y de hecho también está bueno porque dentro de la normativa se establece la posibilidad de enviar el trabajo original solicitando un plazo máximo de hasta 2 años para que se vuelva visible, ¿no? Entonces, los tesistas pueden optar por esa opción para, durante esos 2 años, se supone que es un tiempo razonable para poder publicar todo lo que haga falta hasta que ese producto llegue a ser depositado en el RDU. Nada, como un aporte, ya que estábamos hablando de esto. Sí, y está muy bueno. Es una complicación que puede aparecer. Gracias. No, por favor. Acá retomo lo que veníamos diciendo de que estamos habilitados a recuperar cosas propias en trabajos posteriores por una cuestión de practicidad, ¿sí? Por ejemplo, en circunstancias específicas, como dice la firma ahí, podemos desear duplicar palabras previamente utilizadas sin comillas ni cita, ¿sí? Típicamente, por ejemplo, cuando son detalles de un instrumento o de un enfoque analítico, ¿sí? Dado que hacer una autorreferencia extensa puede ser deseable o incómoda, ¿no? Entonces, nada, hay que reformular el texto y
nada, trabajarlo de otra manera, ¿sí? Y como le daba el ejemplo específico del área de estudios con experimentos que tienen protocolos muy particulares, bueno, nada, en esos casos yo estoy habilitado a hacer autocita y remitir a ese lector o lectora el trabajo donde originalmente sí se publicó en detalle todo el protocolo de trabajo, ¿sí? Lo de autocitas, que no es lo mismo que el autoplagio, pero son primos cercanos, también es importante porque en algunos casos está totalmente justificado y de hecho hay hasta un sentido argumentativo que le puede comunicar a ese lector o lectora que ha venido evolucionando una idea de trabajo dentro de un equipo de investigación a lo largo del tiempo, pero hay una zona gris en donde después nos encontramos con autocitas que son forzadas, ¿sí? Y que se usan para inflar la visibilidad del autor. Bueno, ahí no es autoplagio en sentido estricto, pero es otro mecanismo por el cual se inflan las citaciones con el orden de ganar visibilidad o tener mayor impacto después en un proceso de evaluación o de selección, etcétera, etcétera. Bueno, nada, ese es otro primo cercano sobre el cual hay que estar muy atentos como editores y editoras y como autor para editarlo, ¿no? Excepciones. Acá vamos a retomar lo que surgió con el comentario de Luz, ¿sí? Una excepción en la provisión de autoplagio es la publicación de una obra de circulación limitada, una tesis, por ejemplo, de grado, de maestría o de doctorado, en un medio de mayor circulación, una revista, ¿sí? Nada, quedó claro con la intervención de Lucy que estamos habilitados a hacer eso, hay formas de hacerlo y no debería haber inconveniente al respecto, ¿sí? Podemos publicar, como dice ahí, la tesis de doctorado de maestría total o parcialmente en uno o más artículos de revistas, ¿sí? No vamos a citar la tesis en el texto del artículo, pero sí vamos a reconocer en la nota que nos basamos en eso para hacerlo, ¿ok? ¿Ah? Cuando uno manda el artículo al editor de una revista y manda una nota diciendo postula el artículo, en esa misma nota puede indicar esto. Y ya está. No debería haber inconveniente. ¿Okay? Lo mismo vale con lo que le mencionaba hace un rato. Resúmenes y ponencias. Nosotros en Ciencias Sociales estamos sumamente acostumbrados, sobre todo en esta parte del mundo, a que, por suerte, haya congresos que publican resúmenes y ponencias, ¿no? O sea, es otro tipo de producto que dentro de nuestro sistema de evaluación académica tiene un impacto particular, ¿sí? Ya sea dentro de la propia universidad o para aquellos que además estamos en la carrera de investigador científico en CONICET también, se evalúan de manera particular, como un tipo particular de producción, ¿sí? Y en muchas comisiones, me pasa a mí, que actualmente estoy en la Comisión de Informes y Promociones de KS7, de Psicología, en muchas comisiones, al principio del año de trabajo, cuando hay que definir los criterios de evaluación, esto se vuelve a discutir, se vuelve a revisar, porque obviamente hay colegas que sostienen, no hay que puntuar diferente porque es lo mismo, y vos tenés que explicar, no es lo mismo. En un caso hubo un ejercicio particular de presentar datos dentro de una comunidad en el marco de un congreso, ese congreso además hace el esfuerzo por generar un acto de publicación, y después ese equipo hizo otro esfuerzo y amplió ese material para poder postularlo en una revista X. ¿Ah? Entonces, se tiene que evaluar como un producto en un contexto particular y se tiene que evaluar como otro producto en otro contexto en particular, y no estamos hablando de que haya habido plagio. ¿Okay? ¿Ah? En el marco de lo que de normativo de la Asociación de Psicología Americana que tiene que ver con publicaciones, esto está definido, esto está establecido. Es decir, básicamente ellos habilitan este pasaje de tener algo publicado, como por ejemplo está mencionado ahí, los resúmenes y ponencias del Congreso de Flaxo 2022, del quinto Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, y después de ahí de haber sacado algo para alguna revista de Ciencias Sociales. No hay problema. ¿Tá? El tema es que, bueno, por ahí no es información ampliamente extendida entre editores y editoras, ¿sí? Les acabo de narrar la experiencia por la que acabamos de pasar, literalmente, con unas colegas, postulando un artículo a una revista española del área de políticas públicas y drogas, ¿sí? Bueno, nada, para ese equipo editorial, aun cuando esta información les fue presentada, la posición de ellos fue no moverse de ahí porque, según ellos, está definido claramente desde la línea editorial de la propia revista. Listo. Ni siquiera pasamos a ronda de revisores. Sacamos el artículo y en este momento está en revisión en otra revista latinoamericana que no tiene esa posición. Ok, ya está. Okay.
Pero en términos estrictos, estaríamos habilitados para hacer este salto de tener algo presentado y publicado en un congreso a escalarlo y mejorarlo, ajustarlo, ampliarlo, profundizarlo, presentar un análisis extra, qué sé yo, pero el núcleo central seguiría siendo lo que está presentado en esas actas, y llevarlo a una revista que tenga explícitamente reconocimiento de que adhiere a las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de mi disciplina, las recomendaciones de la Asociación de Psicología Americana, y inicialmente no lo boche. Lo haga pasar al sistema de revisión. En todo caso, si resulta bochado, resultará bochado por otras cosas, será rechazado por otras cosas, pero no por tener el antecedente de haber sido presentado y publicado en un congreso. Cerrando entonces con el tema de la APA y retomando un poco lo que les mencionaba al principio respecto de la cantidad de recursos con los que podemos encontrarnos con instituciones como esta. Bueno, el tema del plagio es tan central que ya tiene sus propias secciones específicas, ¿sí? Y generalmente hay un ecosistema alrededor. En el caso de la APA, ¿qué es lo que hace? Bueno, ya les anticipé, la APA tiene sus normas de estilo que están ampliamente generalizadas. Ya no solamente se usan de manera sistemática en psicología, sino que en ciencias sociales también hay muchas publicaciones que las adoptan como propias, ¿sí? Entonces, estamos en la 7ª edición de esas normas de estilos, son las más recientes que hay, y ahí mismo se pueden encontrar, de nuevo, con el tema del plagio, con algunas otras precisiones, ¿sí? Por ejemplo, hoy, brevemente, pueden encontrarse con que la APA establece que hay 2 tipos comunes de plagio: el uso indebido de las palabras de otra persona, ¿sí? Y el uso indebido de las ideas de otra persona, y que ambas son consideradas formas de plagio, ¿sí? En un caso, estoy citando un párrafo o varias secciones de un trabajo original y lo hago como propio, sin atribuir autoría ni nada, como cuando arrancamos con la presentación. Y en otros casos, que esto es lo más difícil, es presentar una idea de otro como propia, ¿sí? Porque ahí ya es un poco más difícil establecer, bueno, esto está en un artículo particular o no. A lo mejor es una idea de Lucy, vinculada con la publicación científica, que yo le escuché a ella en un congreso hace poco, y sin que ella se entere, yo después tomo su idea y la presento como propia en un manuscrito mío o en un congreso mío sobre publicaciones científicas en psicología. ¿Ah? Eso también es plagio. ¿Sí? Plagio hoy es usar palabras o ideas de otra persona sin reconocer adecuadamente el autor o la fuente, ¿sí? Palabras o ideas, ¿sí? Una vuelta más de complejidad y un desafío más para nosotros, porque, de nuevo, ahí uno puede reconocer el enorme esfuerzo que hacemos los comités editoriales por conseguir a esos mejores revisores y revisoras, ¿sí? Porque tienen que ser realmente expertos en el tema, como para poder detectar no solamente que hay un párrafo que se copió, o esto que es más difícil, que es, che, este señor o esta señora está presentando como propia esta idea, y esta idea en realidad ya fue presentada originalmente por Lucía Céspedes en el marco del Congreso tanto, o en esta otra publicación, el concepto de tal cosa, ¿sí? Bueno, esa es la parte por ahí más difícil, y sobre la cual en particular no tengo muy claro cómo opera el software de detección de plagio, porque sí, el otro es más sencillo de identificar, ¿sí? Que es literalmente hacer un contraste entre el texto que vos querés probar y el texto que vos identificaste o que el sistema identificó como un texto fuente, y ver si hubo efectivamente copia literal de palabras o el patch writing del que hablábamos hace un rato. No todas las organizaciones tienen ese nivel de organización, pero de alguna manera lo hacen, ¿sí? Por ejemplo, hay una organización un poquito más chica que la Asociación de Psicología Americana, pero que tiene un capital simbólico parecido, porque desde el vamos fue creado como una asociación académica. La APA es una asociación profesional y académica, ¿sí? La Asociación por la Ciencia Psicológica es una asociación académica. Entonces, ellos tienen un set muy chiquito de revistas, que son las que están listadas ahí, ¿ok? Pero hacen un fuerte trabajo también de educación de la comunidad referido a lo que son buenas prácticas de publicación o de redacción, y tienen su posicionamiento sobre el plagio también, ¿no? La APS considera el plagio como una falta de ética grave e inaceptable en la investigación y la publicación científica.
Su posición se alinea con el principio general de la ética académica, es decir, el trabajo intelectual de otras personas debe ser reconocido y acreditado adecuadamente. El plagio, en cualquier forma, ya sea intencional o no, mina la integridad de la ciencia y socava la confianza en la comunidad académica, dicen ellos en su sección de revistas, ¿sí? A diferencia de la APA, que tiene todo un centro dedicado a la edición y comunicación de la ciencia, y que además gira o orbita en torno a su famoso manual de publicaciones, la APS no inventa la rueda, dice esto ya existe, y lo que hace en todo caso es para cada una de sus revistas tener una sección particular de normas mínimas, y dentro de las normas mínimas está todo lo referido a plagio, ¿sí? ¿Por qué? Porque en última instancia también ponen en ejercicio o aplican el manual de publicaciones de la APA. Entonces, no inventan la rueda, ¿sí? Simplemente refuerzan conceptualmente qué es lo que está pasando. ¿Cuál es la posición de otras organizaciones académicas? ¿Sí? Georgina me había pedido que tratara de tirar información sobre ciencias sociales, así que acá va la parte de esfuerzo que pude hacer al respecto. ¿Sí? Reconocí 3 como un ejemplo, ¿sí? Así que si alguna de las disciplinas de ustedes quedó afuera, no se enojen. No le echen la culpa a Georgina. Creo que, por ejemplo, no metí nada de filosofía acá, imperdonable, ¿sí? Para hacer una charla que está en el marco del Centro de Investigación de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Pero me fui por otras ciencias sociales en donde fue fácil para mí determinar esto que me pedía Georgina, ¿sí? Les traigo 3. La Asociación de Sociología Americana, que para el área de ciencias sociales es muy importante. La Asociación de Antropología Americana, lo mismo. Y la Asociación de Ciencia Política. También se las traigo porque son, dentro de las asociaciones o organizaciones vinculadas con las ciencias sociales, son asociaciones o organizaciones que además editan sus propias revistas. Algunas de ellas muy importantes en sus áreas. ¿Sí? ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la posición de estas organizaciones académicas? En este caso, las 3 coinciden en que el plagio es un problema grave, es una falta de ética grave, que socava la integridad, la credibilidad de la investigación académica, y así lo refleja cada una de ellas en sus códigos de ética, porque al igual que la psicología, esto también tiene un matiz profesional, y en sus manuales de publicación, porque tienen manuales de publicación propios, ¿sí? Más allá de que recuperan o por ahí a veces hacen mención al manual de la APA, muchas de estas organizaciones tienen su propio formato de publicación, sus propias normas de publicación y manuales de publicación. Bueno, en todos ellos hay además una licitación de que el plagio no va, ¿sí? Y hay acciones para revertirlo. O sea, hay procesos similares a los que pone en marcha la Asociación de Psicología Americana o lo que pone en marcha la Asociación por la Ciencia Psicológica de formación, ¿sí? Hay foros, hay capacitaciones, hay espacios dedicados en los congresos, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que la comunidad, al menos internacional, y al menos la que se puede ver reflejada en este tipo de organizaciones, que, les digo, no son solamente organizaciones que se preocupan por las cuestiones profesionales, ¿no? Sino que además editan revistas que están indexadas, que tienen buena calidad, buena visibilidad. Bueno, la posición en todos los casos es compartida. Localmente. Bueno, localmente la cosa es un poco más complicada, por razones que seguramente muchos de ustedes irán entendiendo ya, o serán conscientes de ello, ¿sí? Yo identifico 3, de nuevo, disculpas por el sesgo. Una es la Asociación de Unidades Académicas de Psicología de Gestión Pública, que estoy seguro que nadie sabía que existía hasta ahora que les presento el logo, ¿sí? Otro es la Sociedad Argentina de Antropología, que capaz que alguno de ustedes la conoce. Otro es el CODESOC, que es el Consejo de Decanas y Decanos de Facultad de Ciencias Sociales Humanas. Bueno, el denominador común es que ninguna de estas organizaciones tiene un manual de publicaciones, ninguna de estas organizaciones tiene un posicionamiento específico sobre el tema del plagio en la academia o en la universidad, ¿sí? Lo que uno puede hacer es inferir cuál sería el posicionamiento de estas organizaciones a partir de lo que uno puede reconocer, identificar, relevar en las unidades académicas que lo componen, ¿sí? Por ejemplo, la Universidad Nacional de Córdoba está representada en la Asociación de Unidades Académicas de Psicología y Gestión Pública por su Facultad de Psicología y está representada en el Consejo en el CODESOC por la Facultad de Ciencias Sociales, ¿sí? Lo que uno debería hacer es ver si psicología o si ciencias sociales, por ejemplo, tienen posicionamientos específicos sobre el tema del plagio, ¿sí? Y de esa manera uno podría inferir que efectivamente hay cierta preocupación o algo en las organizaciones más amplias.
todo un trabajo artesanal que en todo caso lo que refleja es que no hay una respuesta orgánica o sistemática sobre este tema. ¿Sí? Hay preocupaciones, uno puede encontrar documentos. En el caso de psicología, por ejemplo, podría encontrar el reglamento del doctorado nuestro que habilita la publicación parcial antes de la presentación de la tesis. O podría encontrar antecedentes en el digesto de algún tipo de sanción o expediente académico para un estudiante que se copió o que incurrió en algún tipo de plagio en esa copia. No mucho más, ¿sí? No tenemos un manual de ética del estudiante compartido en toda hasta donde llega mi conocimiento, en toda la Universidad Nacional de Córdoba, y si lo tenemos no aparece tan claro esto del tema de cómo comportarnos ante el plagio, ¿sí? Así que esto me parece a mí, y en todo caso si alguno de ustedes tiene más conocimiento de alguna de estas organizaciones, es más verde en comparación con organizaciones del ámbito internacional que por ahí tienen más aceitado el hecho de no solamente preocuparse por la ética del ejercicio profesional, sino además tienen una agenda más sistemática en relación a lo académico, y muchas de ellas, como les mencionaba hace un ratito, tienen ya además un pequeño ecosistema de publicaciones científicas en donde sí o sí tienen que entrar en diálogo con las cuestiones de manual de estilo de publicaciones, pautas éticas de publicaciones, etc. ¿Ah? Así que esto es un desafío para nosotros. ¿Okay? Latinoamérica, que era otro reclamo de Georgina, si podíamos decir algo de Latinoamérica. Bueno, Latinoamérica tiene otra mirada en donde por ahí uno puede ser un poco más positivo respecto de que efectivamente hay esfuerzos por empezar a mejorar la calidad de nuestras producciones, particularmente la que tiene que ver con la que está mediada con las revistas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un fenómeno reciente que seguramente o ya fue mencionado en una presentación previa o capaz que aparezca en alguna de las próximas es lo que conocemos ahora como Declaración de Heredia, ¿sí? La Declaración de Heredia tiene ese nombre porque es el lugar geográfico donde se filmó en Costa Rica, ¿sí? Y propone, desde la perspectiva de la edición científica, una serie de consideraciones para el uso responsable de la inteligencia artificial en procesos de investigación que llevan a la publicación, ¿sí? Científica. El núcleo de esta declaración es reconocer a la IA como una herramienta, esto es importante porque está en sintonía con posicionamientos de otras organizaciones internacionales, cuyo uso se debe evidenciar y se debe transparentar para un ejercicio claro, trazable y reproducible de conocimiento, ¿sí? ¿Okay? Y la declaración llama la atención sobre los retos que supone la incorporación de la IA generativa a la edición científica en cuanto a la diversidad de opciones, evitar la propagación de sesgo y desinformación y al respecto a la propiedad intelectual. ¿Okay? Entonces, no es que esté bañada la IA, sino que se están estableciendo regulaciones, principios de aplicación, formas de trabajarlo, ¿sí? Lo que sí hace esta declaración y que toma algo que hoy está en discusión porque no hay una posición unánime al respecto, la Declaración de Heredia, al menos para el ámbito latinoamericano, establece que no le reconocería autoría a una IA como sí ha ocurrido en algunos ámbitos anglosajones, donde ya hay antecedentes de un artículo publicado entre Juan Pérez y, como coautor, una IA, ¿sí? La Declaración de Heredia le pone te cierra la puerta. Te habilita a vos como autora a usar la herramienta, a tener que transparentar que la usaste, pero no te habilita a que vos digas, bueno, por la cantidad de uso que hice de Gemini o de Copilot, decir, bueno, este trabajo es un trabajo escrito por Juan Godoy y Gemini. No se puede. O no sería la recomendación para el caso de Latinoamérica. En ese contexto se ha discutido sobre el tema del plagio y lo que representa hoy el uso de la IA generativa en la multiplicación del fenómeno del plagio, ¿sí? Hoy cualquier persona, cualquier estudiante, con un mínimo de conocimiento puede interactuar con las plataformas. Las plataformas, si bien tienen versiones premium de pago, la versión sencilla es la que usa casi todo el mundo. Entonces uno puede decir, bueno, dame todo lo que sepa sobre edición científica en Latinoamérica con especial referencia a la psicología. Y el sistema me va a tirar con ese prompt un listado, un texto. Y lo que ocurre muchas veces, y seguramente muchos de ustedes han hecho ejercicio, es que de manera genérica, la IA generativa te dice, bueno, ciertas personas, ciertos autores, pero no te dice Lucy Céspedes, no te dice Georgina, no te dice fulano. Salvo que vos activamente le digas, bueno, perfecto lo que me planteas, dame las citas, dame las referencias. Y ahí el sistema a veces se ve forzado, porque dice, bueno,
te puedo recomendar esto y te tira 2 o 3, o te dice de nuevo de manera muy genérica, para darte la respuesta previa me basé en el análisis de las páginas web de muchas organizaciones, entonces sería muy difícil darte esto. Nada. Fíjense los desafíos que representan, ¿no? Porque, digamos, ya las propias guías están programadas por personas. Ya arrastran de alguna forma los sesgos que tenemos las personas, ¿sí? Pero además, cuando se usan de esta manera, incentivan a que la persona crea hola, María Eugenia, buen día. Incentivan a que la persona crea que ese contenido es propio de esa persona, es original y que puede trasladarlo así sin más a un nuevo documento. Bueno, ese es un desafío que hay que ir definiendo, a ver qué complicaciones extra genera la irrupción de las guías generativas en la publicación científica cuando se intersecta con otro desafío que ya es más histórico, más estructural, que es el desafío de que siempre ha habido alguien interesada en copiar la idea de otra persona o en copiarse a sí mismo y no hacer visible eso, no transparentar eso. Así que, nada, esta es la situación. Un ejemplo puntual de las discusiones que se están dando a nivel latinoamericano y que seguramente habrá que chequear después si se dan más orgánicamente en los dispositivos más pequeños, ¿sí? Por ejemplo, yo que soy editor de una revista de psicología, formo parte del grupo de editores de revistas de psicología de la Sociedad Interamericana de Psicología. Y ahí es una agenda muy irregular, muy frecuente, en donde cada tanto alguna editora dice, che, tengo este problema, o necesito asistencia respecto de este fenómeno. Pero no hay una respuesta orgánica institucional, ¿sí? No sé si pasará lo mismo con otras revistas del área de antropología, filosofía o lo que sea, ¿sí? Pero quiere decir que hay pequeñas estructuras en donde cada tanto se producen estos debates, estas discusiones, estas tensiones, o foros como este, espacios como este, pero en el caso particular de psicología latinoamericana no hay orgánicamente un documento particular que diga, bueno, los editores y editoras de revistas de psicología latinoamericana nos posicionamos así respecto del plagio, nos posicionamos así respecto del plagio y el uso de la IA, o nos posicionamos así respecto de la IA generativa, ¿sí? Quizás la declaración de Heredia ahora que se está haciendo un poco más visible en el ámbito local, la Oficina de Conocimiento Abierto de la ONC la estaba compartiendo entre todos los editores y editoras de revistas de la ONC. Bueno, quizás con la visibilidad de la declaración de Heredia empecemos a tener un poquito más de discusión interna y algún tipo de posicionamiento. De paso menciono esto, ¿no? No todas las universidades tienen, como la ONC, una oficina de conocimiento abierto, ¿sí? O un portal de revistas. Y entiendo por quien la conduce, por Alejandra Nardi, que hay una propuesta de crear un consejo consultivo de ciencia abierta en el marco de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la ONC. Es un proyecto, ¿sí? No se ha configurado todavía. Pero quiere decir, hay algunas líneas de acción de las cuales uno puede imaginar que posibles productos o derivados de esas líneas de acción resulten en, qué sé yo, en que la ONC, con todo su ecosistema de revistas, tenga un posicionamiento explícito sobre plagio, sobre uso del IA, etcétera, etcétera, ¿sí? Hoy no, ¿sí? Lo que hay son por ahí situaciones como por ejemplo, como por la cual nos conocimos con Georgina, es decir, alguien responsable de una revista se enfrenta con un problema, pide asistencia y dice, che, ¿por qué no hablas con fulano? Y hacemos un diálogo y vemos cómo nos apoyamos mutuamente, ¿sí? Pero no es algo orgánico, no es algo sistemático, ¿sí? Lo otro, y para ir cerrando, no me quiero extender mucho, es, por suerte ya hay un marco de referencia para todos, ¿sí? Que va más allá de la declaración de Heredia, que es COPE, ¿sí? El Comité sobre Ética de la Publicación, que empezó siendo un pequeño grupo de personas preocupados por la integridad ética de las publicaciones y hoy es lo que es una monstruosidad, ¿sí? COPE promueve la excelencia ética editorial y su misión es básica, empoderar a editores, editoras, personal de revistas, editoriales, universidades, organizaciones y personas con la mejor orientación que se pueda conseguir de expertos, con procesos de educación, con procesos de capacitación y en un entorno colaborativo, ¿sí? Se le pueden criticar muy poquitas cosas a COPE, pero en términos generales cumplen con lo que prometen, ¿sí? Es decir, esta es su meta y efectivamente cuando uno entra al ecosistema, a la web de COPE, va a encontrar que tienen un montón de dispositivos, de recursos pensados justamente para alcanzar esa meta, ¿sí? Entonces, hoy son el marco de referencia general.
todas las revistas, todos los editores de revistas deberíamos tratar de, bajo alguno de los esquemas ahí va la parte negativa, bajo algunos de los esquemas que tiene COPE de afiliación, de estar dentro del ecosistema de COPE, ¿sí? ¿Por qué digo la parte negativa? Porque tiene una afiliación, un sistema de fees, hay que pagar una membresía, ¿sí? Para poder beneficiarse de todo el conjunto de recursos que tiene COPE, ¿sí? Algunos recursos son accesibles y están para todos, eso es verdad, pero si uno quiere tener el sello COPE en alguna revista o en el ecosistema del portal de revistas de la ONC, hay un costo asociado, ¿sí? Si alguno es editor o editora, tiene que saber que en el contexto particular que tiene Argentina, si cumple con algunos criterios, puede pedir la excepción del fee y eventualmente COPE podría admitir, ¿sí? Les habilitaría a usar el máximo de recursos que tiene, ¿sí? Pero si no, esto nos ha pasado en otros momentos, no solamente ahora bajo este gobierno que tenemos, sino en otros momentos nos ha pasado que Argentina aparece calificada como por encima de middle country, con lo cual no le aplicarían las excepciones de fees, ¿sí? Entonces uno tiene que ser muy enfático en el tipo de nota que presente. No obstante, COPE evolucionó y ahora tiene un detalle en donde vos podés fijarte si cumplís con algunos criterios como revista y llorás la carta. Literalmente decís, bueno, no doy con esto, no doy con esto. Mi revista es de acceso abierto diamante. Todo lo que trabajamos acá lo hacemos anónimos, son becarios, investigadores, qué sé yo. Y eventualmente eso puede pasar el sistema de control de COPE y te dicen, bueno, perfecto, listo, venga para acá. ¿Tá? Pero al margen de eso, es la principal organización que tenemos en este momento que establece reglas claras y apoyos claros para lograr la mejor integridad posible, la mejor calidad ética de las publicaciones, ¿sí? Ofrecen recursos, apoyos, manuales de buenas prácticas, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo les muestro dos cositas nada más para entusiasmarlos, ¿sí? Una de las cosas famosas que tiene COPE son sus flowcharts, ¿sí? Después cuando vean la presentación lo van a notar, pero son árboles de decisión, ¿sí? Están diseñados para facilitar el trabajo nuestro como editores o como autores. Yo tengo un tema puntual, plagio, por ejemplo, la foto que están mostrando, que están viendo ahí arriba a la izquierda, es el flowchart que corresponde a plagio, ¿sí? Nada, árbol de decisión. Arranco de la situación y voy siguiendo el árbol de decisión hasta terminar tomando una decisión. ¿Es plagio o no es plagio? Fácil, sencillo, ¿sí? Producido por un conjunto de expertos con este apoyo visual, que es un diagrama de flujo, para facilitar la toma de decisiones, ¿sí? Pero no se quedan solamente ahí, porque puede ocurrir que la situación que yo tenga, potencialmente de plagio, no encuadre dentro del árbol de decisión. No pasa nada. Ellos tienen un foro activo permanente para introducir dudas sobre plagio, ¿sí? Si presento el caso. Soy Lucy Céspedes, soy editora de la revista Corrientes Actuales de la Cienciometría en Ciencias Sociales y tengo este potencial problema de plagio. No encuadra dentro del flowchart, qué sé yo, necesito ayuda. Listo, presentás tu caso, lo fundamentás y la propia comunidad de COPE te empieza a responder. Y vos tenés después un montón de elementos que te ayudan a tomar decisión que a lo mejor con el flowchart no alcanzaba, ¿sí? Nada, fíjense que es un ecosistema pensado justamente para apoyar a un editora o una autora en este tipo de cosas. Que además se complementa con estos espacios formativos, por ejemplo. Fíjense qué cercano que está para el evento que viene coordinando el área de ustedes. La semana pasada, hace muy poquito, ¿sí? Tuvieron este foro. Dilemas de la inteligencia artificial en la publicación académica, ¿sí? Ok, 2 expertos hicieron una presentación para abordar lo que hasta este momento se sabe sobre situaciones complicadas vinculadas entre el uso de la idea generativa y la publicación académica, ¿sí? Pero fueron más allá. Como los expertos se dieron cuenta en el foro que tenía una situación como esta, es decir, se estaba transmitiendo por un sistema de stream, por YouTube, lo que sea, y estaban gestionando las preguntas que recibían del público, dijeron, che, el público hizo muy buenas preguntas. No pudimos dar cuenta de todas. ¿Les molesta si escribimos algo? Bueno, los expositores que trabajaban para COPE y que hicieron este evento, les permitieron a los autores de COPE esto.
che, surgió esta oportunidad, hay muchísimo interés en el tema, podemos hacer un esfuerzo más y generar un posteo o algo. Le dijeron, adelante, háganlo. Entonces, hay otra publicación, de hecho la pueden rastrear después, que va dando un poco más de información sobre las cosas que quedaron por fuera de la discusión del foro, ¿sí? Y a su vez COPE esperó a que estos muchachos, este chico y esta chica, hicieran esa presentación en un blog especial, en una web especial, y lo recuperaron para la propia web de COPE. Diciendo, che, si ustedes quieren saber más sobre esto, siéntanse libres de ir acá. Nada, ese es el espíritu de esta organización, que tiene muchísimos recursos para editores, editoras, autores o autoras, ¿sí? De nuevo, uno puede después poner en paréntesis algunas cosas que tienen que ver con el tema de la membresía y todo lo demás, pero la verdad es que hay muchos recursos totalmente disponibles que ya son suficientes, serían potencialmente suficientes para resolver muchos de los problemas que enfrentamos como autores o autoras o como editores o editoras, ¿sí? Y son solamente dos, perdón, quiero mencionar esto, ¿no? Uso responsable y ético de la IA, transparencia y divulgación, detección y estándares editoriales y impacto en la revisión por pares, la equidad e inclusión. Todos esos temas fueron los que, cuando fueron agrupando todo lo que se fue discutiendo en el foro, coincidieron con estos ejes, ¿sí? Y que van a ser retomados después en ese escrito que les mencionaba recién, ¿sí? Y digo esto para que vayan viendo cómo también muchas de estas cosas se van solapando con lo que estábamos discutiendo, que es un tema viejísimo, que es plagio, ¿sí? Bueno, o el plagio tiene una capa de complejidad extra por el enorme impacto que están teniendo las inteligencias artificiales generativas. Y eso es todo. Me cansé. ¿Dudas, preguntas, cuestiones que quieran hacer, comentarios, por supuesto? Porque el tema es viejo, pero bueno, va teniendo distintas aristas, ¿sí? Georgina, ¿cumplí con la consigna por la cual me invitaste? Con creces. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿No? Bueno, entonces, te agradecemos mucho, Juan Carlos. La verdad que aclaró bastantes cuestiones tu presentación, y los esperamos a todos el 7 de octubre en el próximo encuentro, que es sobre inteligencia artificial en publicaciones académicas. Genial, buenísimo. Gracias. Bueno, gracias a todos y todas. Cuídense y cuiden a otros. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias.